Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Gracias, Padre, te damos en esta hora porque nos permite reunirnos una vez más en tu nombre y dispuestos, Señor, a meditar en tu palabra. Queremos rogarte que nos permitas entender y poner por obra lo que tú quieres. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Los terremotos, hermanos, son eventos intimidantes. Y si alguien lo duda, que le pregunte a la gente del Cinturón de Fuego del Pacífico. En México se calcula que el número de defunciones después del terremoto de septiembre del 85 fueron unas 40,000 personas. Y se estima que después del sismo de septiembre del 17, unos 3 millones de mexicanos sufrieron pérdidas totales o parciales de sus viviendas. Miles de ellos tendrán que volver a edificar sus patrimonios, sus casas, justo cuando entran a la última etapa de su vida laboral. Esto sin contar los 400 muertos y la necesidad de invertir en la reconstrucción de las zonas afectadas unos 2.600 millones de dólares. Esta clase de eventos marca la conciencia de generaciones, producen una memoria traumática colectiva, pues las personas recuerdan lo que estaban haciendo en el momento en que ocurren esas desgracias, y los autores de la Biblia no son ajenos a esta experiencia. El libro de Amós fue fechado 2 años antes del terremoto, dice el capítulo 1, versículo 1, aludiendo seguramente al terrible sismo ocurrido en días de Usías, del que Zacarías diría siglos después: huiréis como huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Por otra parte, una antigua tradición judía afirma que este salmo, el Salmo 46, fue escrito por los hijos de Coré cuando con sus propios ojos vieron a su padre siendo tragado vivo por la tierra, de lo que nos habla Números capítulo 16. Sin embargo, el Salmo 46 no habla literalmente de un terremoto. La tierra removida y los montes traspasados al corazón del mar son símbolos de las peores desgracias, figuras de los males más terribles. Pero para Carlos Spurgeon, el tema de este canto es: suceda lo que suceda, el pueblo de Dios es dichoso y está seguro, y añade que este himno bien podría llamarse el cántico de la santa confianza. ¿Cuáles son los fundamentos de esa santa confianza? Veamos, hermanos, las respuestas que el texto nos ofrece. Antes, hermanos, de reflexionar en el mensaje de este salmo, quisiera mencionar el hecho de que por alguna razón nuestro país está ubicado en el famoso Cinturón de Fuego del Pacífico. Es la unión de 2 placas que recorre toda la costa americana del Pacífico, baja a las islas Hawái, luego sube otra vez Japón, Corea, y baja por todo el borde de Asia hasta llegar a las islas grandes del sureste asiático, Borneo, etcétera, etcétera. Es un lugar en donde el peligro de sismos es real, es evidente, aunque debemos reconocer también que mucho de la vida y de la exuberancia de estos lugares se debe a la actividad volcánica. Los volcanes regalan millones de toneladas de fertilizantes, de sustancias químicas que hacen posible la vida en esta famosa cinturón de fuego.
pero para la gente que vive en estas zonas, la posibilidad de los terremotos es una realidad innegable. Va a ser 1 año en 3 días, hermanos, que vivimos uno, justamente 30 años después de haber vivido otro. Este salmo, el Salmo 46, dice: por tanto no temeré, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Dijimos que este salmo no se escribió por causa de un terremoto en términos literales, pero, hermanos, en todo caso expresa lo que Carlos Spurgeon llamaba el canto de la santa confianza. ¿Cuáles son los fundamentos de esta confianza? En primer lugar, el primer fundamento de esta confianza es el carácter de Dios mismo. Estrictamente hablando, el Salmo 46, decíamos, no fue escrito por causa de un sismo, aunque si usted vive un sismo, no le vendría mal recordar las palabras del Salmo 46. Si siente que la tierra se mueve debajo de sus pies, no le vendría mal recordar la promesa: por tanto no temeré, aunque la tierra sea removida. Seguramente el canto alude a un evento tan traumático como un terremoto, una invasión que amenazaba con arrebatar el remanente del reino de David. La invasión asiria fue en la escala de su tiempo una verdadera guerra mundial, evento tan estremecedor como si la tierra fuera removida y se traspasaran los montes al corazón del mar. Al respecto, un comentarista bíblico holandés llamado Fran van Dursen dice: un viejo gigante asiria se ha despertado e intenta el dominio del mundo. Como un pulpo gigante extiende sus tentáculos cada vez más lejos en torno suyo, hacia las minas de plata del Tauro en Asia Menor y hacia las costas del Mediterráneo. Interminables columnas de infantería y caballería empujan en dirección a los puertos comerciales del mundo de Tiro y de Palestina, que era un país puente de Egipto, el mayor rival de los asirios en el tablero del mundo de entonces. Suenan siniestramente la cadencia de miles de botas de los soldados y el tabletear de los carros de guerra en los oídos de los pueblos amenazados. En todas partes donde se aproxima el ejército inmenso suena el grito de angustia: huid, vienen los asirios. Los habitantes del campo intentan salvar la vida y los bienes en las ciudades fortificadas, pero no existe fortaleza alguna contra los arietes asirios. Un país tras otro se rinde, a los reyes les sacan los ojos, algunos prisioneros les cortan la nariz, las orejas y los labios, luego se les empala o se les transporta enganchados por garfios a través de la nariz. Poblaciones enteras son preparadas para ser trasladadas hacia el destierro. En las regiones por donde ha pasado el ejército, humean las ruinas de las casas y las ciudades, gritan las plañideras sobre los cuerpos. La cosecha ha sido robada, el fantasma del hambre empieza a amenazar a los sobrevivientes. Samaria cae también en el 722 a.C. y el reino de Israel es deportado. 20 años más tarde, también es invadido el reino de Judá y reclama Jerusalén. Y ahí llega el Señor interponiéndose entre ambos y marcando el alto a los conquistadores del mundo. La ciudad de Dios se ha salvado. Después de esta crisis del mundo, los hijos de Coré cantaron el Salmo 46. La razón de la comparación de estos eventos con terremotos es evidente. Hay situaciones en la vida que exhiben nuestra fragilidad y nuestra vulnerabilidad, y la vulnerabilidad de nuestras seguridades. Muestran que, como Job dijo, el hombre sale como la hierba y es cortado, y huye como una sombra y no permanece. En las zonas sísmicas, la pregunta no es si va a ocurrir otro terremoto. La pregunta es cuándo va a suceder. Algo similar ocurre en la vida cristiana. Es sacudida por crisis que la ponen a prueba. Y como no podemos evitar los sismos, tampoco podemos evitar las crisis de la vida, cuyos dolores en ambos casos son potenciados por la maldad humana. La vida cristiana no es una quimérica esfera de cristal ajena a toda clase de dolores. Eso de pare de sufrir es un fraude muy lucrativo, por cierto. Contra tal engaño ya el apóstol San Pedro decía: amados, no sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese.
Tan reales son las crisis que Pablo cifra de forma elocuente esta realidad cuando dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien decía Juan Crisóstomo, un padre griego del siglo V, aunque veamos removerse todo, una turbación insoportable, sucesos que nunca antes han sucedido, la entera creación reventando, los montes agitándose, todo removido sus fundamentos, los elementos trastocándose, no obstante, no temeremos. El fundamento de las palabras de Pablo y el fundamento de las palabras de Crisóstomo es el inmutable carácter de Dios. Él es bueno, Él es omnipotente, es todopoderoso, es fiel, no cambia, es el Dios que salvó a su pueblo en el pasado, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Hay innumerables situaciones en la vida del creyente que pueden ser como un terremoto, como si de pronto todo se cimbrara y todo se derrumbara. Pero hermanos, en ese escenario, en la amenaza de la devastación total, el salmista dice: por tanto no temeremos. Y finalmente pudo ver la respuesta del Señor. Hay una segunda enseñanza que encontramos en este pasaje. El segundo fundamento de esta santa confianza son las obras de Dios. En el Salmo 46, los habitantes de Jerusalén, de la ciudad santa, declaran su santa confianza, declaran que su seguridad no estaba ni en la firmeza ni en la altura de sus muros, ni en el valor de sus combatientes, sino en su Dios. Dios es descrito aquí como amparo y fortaleza. El significado de esta declaración es evidente. Los hombres solemos descansar en nuestras seguridades, que aparte de Dios van a resultar ficticias. La ciudad de Constantinopla, por ejemplo, sobrevivió 1123 años de terremotos y ataques enemigos. Árabes, germanos, ávalos, rusos, búlgaros, hunos, 22 sitios en total, intentaron en vano conquistarla, pero cayó en 1453. Las murallas de Constantinopla, que era uno de los mayores complejos defensivos de la antigüedad, fueron la seguridad de generaciones y generaciones de bizantinos. Por casi 1200 años descansaron en la fortaleza de sus muros. Sin embargo, al final resultaron inútiles. Con el llamado cañón de los Dardanelos, para darnos una idea, una pieza de artillería de 17 toneladas que arrojaba balas de granito de 700 kilos a 1,5 kilómetros, los turcos simplemente hicieron añicos esos muros y capturaron la ciudad. Fue el fin de la Edad Media y fue el fin del reino cristiano de Bizancio. Pero siglos antes, los hijos de Israel habían aprendido una lección vital. Habían aprendido que el rey no se salva por la multitud de su ejército, ni escapa el valiente por su mucha fuerza. Aprendieron que vano para salvarse es el caballo y la grandeza de su fuerza no puede librar a nadie. Aprendieron que la única fuente de seguridad absoluta es el Señor. Cuando el rey Acaz buscó protección en Egipto para enfrentar a Siria, el profeta Isaías le dijo: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en sus jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. En algún momento el profeta incluso le dijo al rey que apoyarse sobre Egipto, apoyar su mano sobre Egipto, era como apoyar su peso sobre un clavo que le iba a traspasar la mano. Alguien dijo respecto a esta afirmación
el Señor del cosmos, del mundo estelar, es el Dios nuestro, de Jacob, Dios del universo y Dios de su pueblo. El Dios que domina los astros es para nosotros fortaleza, es para nosotros castillo fuerte, una construcción defensiva frente a los ataques, asaltos y agresiones. Castillo fuerte no es una construcción ornamental en una ciudad, pues bien, Dios está encumbrado, inaccesible al asalto de los enemigos, pero perfectamente accesible a su pueblo. Que el Dios estelar esté encumbrado parece obvio, pero que sea accesible a los hombres sugiere la presencia terrestre de este Dios. Pero los hijos de Israel sabían que Dios manifiesta su presencia por medio de sus hechos poderosos, a través de sus obras. En el Salmo 8 dice: venid y ved las obras del Señor. Es necesario decir que la palabra que se traduce como obras se refiere a las acciones milagrosas de Dios. ¿De qué obras hablaba? Primero dice que el Señor ha puesto asolamiento en la tierra. Dice que Dios destruye a los destructores y que deja desolados a los desoladores. ¿Cómo lo hizo? Los autores bíblicos hablan ampliamente de la invasión de Sennacherib. Hablan de la arrogancia de sus tropas y de la arrogancia del Rabshakeh, el mensajero del rey, que fue a buscar la rendición de Jerusalén. Hay una tradición judía que dice que el Rabshakeh realmente era un apóstata judío, lo cual no podemos estar seguros, pero este gritó a los oídos de todos el pueblo en las murallas de Jerusalén. Escuchen lo que fue a gritar: que no te engañe tu Dios en quien confías, haciéndote pensar que Jerusalén no será entregada en las manos del rey de Asiria. Tú has oído seguramente lo que hicieron los reyes de Asiria a todos los países y al consagrarlos al exterminio total. ¿Y tú te vas a librar? ¿Libraron acaso sus dioses a las naciones que mis padres han destruido? Bueno, hermanos, usted recordará que el rey de Israel escuchó esto, rasgó sus vestiduras y dijo: es verdad que sus dioses no pudieron ayudarlos, porque sus dioses son ídolos muertos, pero tú eres el Dios verdadero. En respuesta, dice la Biblia que el Señor envió un ángel que exterminó a los soldados, capitanes, comandantes del campamento de Siria, quien tuvo que volverse a su país lleno de vergüenza. Y cuando entró en el templo de su Dios, allí mismo lo asesinaron sus propios hijos. De este modo el Señor libró a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de Sennacherib, rey de Asiria, y les concedió la paz con todos sus vecinos, segunda de Crónicas capítulo 32. Se ha intentado explicar esta liberación milagrosa de muchas maneras. Flavio Josefo, un historiador judío del tiempo de Cristo, dice que Sennacherib regresó a Jerusalén de la expedición de Egipto, donde encontró tropas comandadas por el Rabsacés, dice, en gran peligro de la peste. Dios les envió una enfermedad que en la primera noche, dice, mató a 180,000 soldados, a sus capitanes y a sus centuriones. Herodoto, un griego, el padre de la historia, dice: cayó durante la noche un tropel de ratones en el campamento que royeron las aljabas, sus arcos y asimismo los brazaletes de sus escudos, lo que los incapacitó para continuar la campaña. Estos relatos no coinciden ni con la Biblia ni con las inscripciones asirias, que en su carácter de propaganda oficial no dicen una palabra sobre el asunto. No obstante, reflejan un hecho innegable: Asiria sufrió una catástrofe, hecho inexplicable a menos que busquemos una respuesta en Dios. Así que, como toda marea alta debe retroceder, como el tsunami más poderoso debe regresar sus aguas al mar, Asiria retrocedió esa noche para no regresar jamás. No volvió a amenazar ni a Israel ni a ninguna otra nación. Se disipó en la historia como la niebla.
se fue como el tamo que arrebata el viento. La segunda de las obras del Señor es el establecimiento del imperio de la paz. Los ejércitos en fuga dejan grandes cantidades de equipo y materiales de guerra abandonado, como ocurre, por ejemplo, con los ejércitos árabes después de 4 guerras contra el Estado de Israel. Cuando alguien viaja por el Sinaí, va a encontrar montañas de hierro oxidado en los campos de batalla, carros de guerra, tanques, camiones, piezas de artillería, simplemente deshaciéndose en el ejército, en el desierto, por causa del óxido y del tiempo. Bueno, dice la palabra de Dios que el Señor quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros en el fuego. Claro, la promesa de la paz tiene también un carácter escatológico. Tendrá su cumplimiento en cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Pero el Señor bendice a los suyos y aquí y ahora, con una paz que no depende de las circunstancias ni de las cosas. Una paz que solamente Él puede dar. En el mundo, hermanos, la paz y la alegría dependen de las circunstancias y de las cosas. Si estoy bien, si me va bien, estoy contento y estoy en paz. Pero cuando perdemos las cosas que nos dan la paz, nuestras seguridades, entonces debemos buscar una fuente más permanente. Y hermanos, la única fuente permanente de paz es el Señor. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14, 27, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como solo yo la sé dar. Hay una razón, hermanos, por la cual, dice Pablo, los cristianos somos llamados locos. Porque en las condiciones en las que otro podría estar llorando y temblando, en el fondo de su corazón el cristiano puede tener paz y saber Dios sigue en el control. Hay una tercera fuente para esta bendita confianza y es la cercanía de Dios. 3 veces en el Salmo 46 se dice que el Señor está con su pueblo. En el versículo 5 dice que está en medio de la ciudad. En los versículos 7 y 11 dice que está con nosotros. En el Antiguo Testamento más de 100 veces dice la Biblia que Dios está con alguien. Es frecuente encontrar esta afirmación junto al juramento, al mandamiento, no temas. No temas porque yo estoy contigo. Como palabra divina, no temas expresa una revelación que promete salvación y consuelo. Constituyen situaciones de angustia un llamado a la tranquilidad y a la esperanza. Pero en este caso, no temer no es un mandamiento, es una manifestación espontánea, es una confesión de fe, es la declaración de esperanza del pueblo. La ciudad santa declara, no temeremos aunque la tierra sea removida. Esta certeza es el fundamento de la oración y de la confianza del pueblo. John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, dijo en alguna ocasión que la oración pone a los que tienen el espíritu de súplica en estrecha relación con Dios. Abre, por así decirlo, el corazón de Dios y por medio de ella el alma que estaba vacía se llena. Por la oración el cristiano puede también abrir su corazón a Dios como lo haría con su amigo y obtener de él el renovado testimonio de su amistad. Pero regresando a nuestro texto, Juan Calvino decía que en este salmo parece ser más una acción de gracias por alguna liberación particular que por la constante ayuda de Dios que ha protegido y reservado para su iglesia. Sin querer contradecir un verdadero sabio como fue Juan Calvino, tenemos que decir, sin embargo, que en el Antiguo Testamento la presencia de Dios no se manifiesta solamente en la conservación del estímulo de la vida, en actos extraordinarios de salvación, sino que el Señor no viene a los suyos de forma excepcional para salvarlos, sino que los salva porque ya está con ellos. Es la constante en nuestra vida. Tal es la convicción de los sabios de Israel en la providencia divina, que una de sus fuentes afirma con un timbre casi ingenuo
las naciones son preservadas y controladas por una multitud de ángeles en el cielo, pero el pueblo de Dios es supervisado directamente por Él. Así el Señor, quien es Señor de las legiones de los ángeles, está involucrado solamente con su pueblo. Es una manera casi ingenua de decirlo, pero el resto de la Biblia lo sostiene. ¿Con cuánta razón se ha dicho que con notable énfasis el estribillo "el Señor está con nosotros" acentúa una y otra vez el hecho de la presencia auxiliadora del Señor, que es castillo fuerte y fortaleza inexpugnable, que salva aún de las mayores catástrofes de la naturaleza y de la historia? En la invasión de Asiria, Jerusalén escuchó aturdida los gritos e injurias de sus enemigos, escuchó sus blasfemias, hasta que los injuriadores bramaron y titubearon ante una voz más poderosa, la voz de Dios que derrite la tierra. Se cuenta que en los tiempos difíciles para la Reforma, Martín Lutero invitaba a su amigo Felipe Melanchthon y le decía: ven Felipe, vamos a cantar el Salmo 46. Y entonces lo cantaban en la versión de Lutero: castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Sin embargo, la cercanía de Dios no es tan solo una doctrina bíblica, no es una mera consecuencia de su omnipresencia, es también el fruto de una búsqueda diaria, es el resultado de una relación que se cultiva de día en día. Bien decía el bendito puritano John Owen: si queremos tener una fe más activa y un amor más grande por Cristo, lo cual nos daría descanso y satisfacción, deberíamos buscar el tener un deseo más grande para ver la gloria de Dios en esta vida. Esto resultará en que las cosas de este mundo se vuelvan cada vez menos atractivas hasta que lleguen a ser consideradas muertas e indeseables. No desearíamos esperar tener otra experiencia distinta que la del cielo, que lo que estamos buscando en este mundo. Es decir, no podemos esperar ver la gloria de Cristo en el cielo si no ha sido nuestro afán aquí en la tierra. Si estuviésemos más persuadidos de esto, pensaríamos más en las cosas celestiales de lo que lo hacemos realmente. Recuerdo las palabras de un monje de la Edad Media, Francisco de Asís, quien expresó la misma idea cuando dijo: deseo poco, y lo poco que deseo, lo deseo poco. Su tesoro estaba en otro lugar. El salmista lo había dicho: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Como conclusión, nuestra debilidad innata hace que admiremos la fuerza. Es la razón por la que 2 Samuel 23 celebra los nombres y las hazañas de los valientes de David, que fueron las fuerzas especiales del más poderoso de los reyes hebreos. Y es también la razón por la que el nombre Torre Fuerte es para su pueblo una fuente de confianza. Entre los gentiles en la antigüedad pagana, los espartanos se destacaron por su obsesión con la fuerza, y en el altar de su ideal implacable sacrificaban sin piedad a sus propios hijos cuando descubrían en ellos debilidades o males congénitos. Cuando un niño espartano nacía con algún defecto, simplemente se sacrificaba. Sería un lastre para la sociedad, era su manera de pensar. Por tanto, una persona chaparra era vista como poco espartana. Se cuenta que el rey Aguiselao I fue multado porque se casó con una mujer chaparra y fea. Los espartanos creían que un rey grande engendraría reyes grandes, mientras que uno pequeño engendraría reyesuelos. En efecto, de esa unión nació Aguiselao II, un tipo chaparro, cojo y feo, quien no obstante fue un hombre valiente hasta la temeridad, casi suicida,
un estratega brillante y un comandante excepcional. No quiero poner ideas en nuestros políticos y espero no ofender a nadie porque el primer ofendido sería yo. Pero si a las mujeres mexicanas las multaran por casarse con tipos chaparros y feos, saldríamos de la crisis, hermanos. Habría recursos suficientes para reconstruir este país. Pero volviendo a nuestro asunto, se cuenta en cierta ocasión que un extranjero preguntó a Guiselao II por qué su ciudad no estaba amurallada. Y entonces señaló a sus hombres y dijo: estos son los muros de Esparta. El hombre evidentemente confiaba en la fuerza y en la virtud de sus hombres. Confiaba en que cuando fuera necesario estarían a la altura de las circunstancias. No es el caso del autor del Salmo 46. A lo largo de los siglos, los judíos han demostrado ser excelentes soldados. Y aun cuando Jerusalén era uno de los baluartes más difíciles de conquistar en la antigüedad, Israel no puso su confianza ni en la altura o la firmeza de sus muros, ni en el valor de sus defensores, sino en su Dios. Aprendió que en los sismos de la vida, que en aquellas crisis que ponen a prueba, que nos ponen a prueba, junto con las cosas que le dan significado a nuestra vida, el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Qué hermosas palabras las de Carlos Spurgeon cuando habló de esto diciendo: una ayuda que no es pronta cuando la necesitamos es de poco valor. El ancla que se deja en casa no es útil para el marinero en la tormenta. Muy pocos auxilios terrenales pueden ser llamados prontos. Usualmente están lejos cuando se los busca. Se pueden utilizar con dificultad y se alejan todavía más una vez usados. Pero en cuanto al Señor Dios nuestro, Él está disponible cuando le buscamos, disponible cuando le necesitamos, disponible cuando ya hemos gozado de su ayuda. Está disponible más de lo que puede estar el amigo más cercano, pues Él está en nosotros en nuestra tribulación. Está más disponible de lo que podemos estar nosotros para nosotros mismos, pues algunas veces decaemos el ánimo. Está siempre disponible, eficazmente disponible, solidariamente disponible, completamente disponible. Él está disponible ahora. Si es una estación sombría, descansemos en Él, es nuestro amparo. Ocultémonos en Él, es nuestra fortaleza. Guarezcámonos en Él, es nuestro auxilio. Apoyémonos en Él, es nuestra pronta ayuda. Reposemos en Él. No debemos preocuparnos ni por un momento, ni dejar de temer por un instante. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hermanos, este salmo se escribió cuando, como dice Fran van Dursen, los asirios parecían un enjambre de langostas devorando la tierra. Como pulpo extendía sus tentáculos a las minas de plata de Asia Menor, a los puertos del Mediterráneo. Dice que sonaban siniestramente la cadencia de miles de botas y el tabletear de los carros de combate a oídos del pueblo amenazado. Por donde quiera que pasaban, arrasaban a los pueblos, tomaban a los prisioneros, les cortaban los labios, la nariz, las orejas, luego los empalaban. A los reyes les sacaban los ojos. Cuando el Rabshakeh llega ante los muros de Jerusalén y dice: no les engañe su Dios, diciendo que los puede salvar, ¿cuál de los dioses de las ciudades que hemos destruido pudo salvarlos? Entonces el rey rasgó sus vestiduras y dijo: es verdad que sus dioses no pudieron salvarlos porque no son dioses, son ídolos muertos, pero tú estás con nosotros. Esa noche, hermanos, lo dice la Biblia, lo dice Flavio Josefo, lo dice Heródoto, los asirios no dicen una palabra. Hubo una calamidad que mató a 180,000 hombres. Tuvieron que huir de allí
y el rey llegó para ser apuñalado por sus propios hijos en el altar de su Dios. El tsunami llegó a su cúspide y entonces regresó al mar para no volver nunca jamás. Tenía razón Carlos Spurgeon cuando dijo: este es el himno de la santa confianza. Lo más hermoso, hermanos, la mayor bendición que tenemos es que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oremos al Señor. Gracias, Padre, porque nos permites depositar una confianza santa en ti. Santa porque viene de ti, porque descansa en ti, porque confía en ti, porque espera en ti. Permítenos entonces vivir y confiar, agradándote, Señor, para esperar tu respuesta. Hay innumerables terremotos que pueden sacudir la vida, pero podemos repetir con el salmista: por tanto no temeré aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, para terminar diciendo: nuestro refugio es el Dios de Jacob. Gracias por ser el mismo. En Cristo Jesús. Amén.